También las pacientes quizás más jóvenes, pues no necesariamente están teniendo este tipo de conversaciones. Y luego de partos, ¿verdad? Especialmente vaginales, o cargar el peso de un embarazo por 9 meses, pues en ese periodo de recuperación postparto, que es arbitrario el tiempo de 6-8 semanas, pues las pacientes tienen algún tipo de efecto en el piso pélvico y en la vejiga también. En Se Vale Preguntar celebramos nuestro primer año educando sin tabúes, con evidencia científica, en un espacio íntimo, seguro y cercano pensado para ti. Queremos agradecerte por formar parte de esta conversación durante este primer año y te invitamos a que nos envíes tus preguntas por Instagram. Recuerda que nos encuentras como Darlington Medical. Contamos contigo porque se vale preguntar. Bienvenidas a Se Vale Preguntar, tu podcast favorito sobre salud sexual y reproductiva. Hoy hablaremos sobre la incontinencia urinaria, un tema del que a veces se habla poco, pero es muy común. Hoy hablaremos con la doctora Darlene Vargas, ginecóloga especialista en uroginecología. Realizó su residencia en el Hospital Universitario y su especialidad en Mayo Clinic en Minnesota. Actualmente lleva a cabo su práctica privada en el Hospital Auxilio Mutuo y en San Pablo. También, como siempre, nos acompaña nuestra ginecóloga, la doctora Yaribare Moreno. ¿Cómo están hoy, doctoras? Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues bienvenida, doctora, qué bueno que está aquí. Gracias y un por la invitación. placer. Así que, pues nada, yo creo que vamos a empezar por lo básico, que es la incontinencia urinaria. Pues la incontinencia urinaria es cuando tenemos escapes de orina involuntarios y puede ocurrir tanto cuando es precedido por un sentido de urgencia o cuando es asociado a algún tipo de actividad. Y le puede pasar a personas de cualquier edad. Lamentablemente, pues la incontinencia es un poquito más predominante a medida que nos ponemos un poquito más maduras, pero no discrimina la edad, ¿verdad? Existen muchos factores de riesgo, ¿verdad? La edad es uno de ellos, ¿verdad? Porque a medida que nos ponemos más maduras nos da un poquito más. También los partos, ¿verdad? Sea parto vaginal o cesárea, aunque se asocie un poco más a partos vaginales. Y también pues la obesidad es un factor de riesgo que es bastante importante porque es un factor de riesgo modificable. So, si disminuye significativamente tu peso, pues los patrones urinarios también ayudan significativamente. Ok, interesante. Entonces, ¿verdad? Debí empezar por esto, pero ¿nos puede contar un poquito en qué momento decidió especializarse en uroginecología? Pues a medida que uno hace su residencia, uno rota por las distintas, ¿verdad?, ramas de la ginecología. Y la uroginecología me llamó la atención porque pienso que el piso pélvico per se abarca muchas cosas y la vejiga, la uretra y los síntomas urinarios es algo que debilita significativamente a la mujer. Y no necesariamente, pues, algo, como tú bien mencionaste, bastante hablado entre nosotras, ya que, pues, hay algún sentido de shame, no De sé cómo, vergüenza, de sí. vergüenza detrás de eso, como el que ya me tocó, y pues como que me apasiona poder ayudar a ese tipo de población y empoderarla para mejorarle su calidad de vida. Así que, ¿nos puedes contar un poquito cómo, bueno, ya dijiste que no está necesariamente asociado con la edad, pero sí mientras más crecemos, pues más aumentan las probabilidades, pero ¿cómo es el perfil, verdad, de pacientes que usted atiende día a día? Pues típicamente se ve de todo, pero mayormente se ve más predominante como a la edad de empezando la perimenopausia, y la menopausia es donde pues quizás los síntomas se vuelven un poquito más recurrentes, ¿verdad? Y pues uno tiende a ir al doctor y decirle, oye, estoy notando que desde ahora pues esto está pasando más recurrentemente. Pero mayormente pues se ve la incontinencia urinaria, se ve en personas ya, podría decir 30 años o más, ¿verdad? Y entonces, cuando llega alguien a consulta por primera vez, ¿cuáles son como las preocupaciones más comunes o los comentarios más comunes que llegan diciendo? So, añadiendo a lo de la edad, ¿verdad? Es que es verdad que la mayoría de mi población es la población mayor, ¿verdad? Pero yo creo que ese es parte del problema, porque también las pacientes quizás más jóvenes, pues
no necesariamente están teniendo este tipo de conversaciones. Y luego de partos, ¿verdad? Especialmente vaginales, o cargar el peso de un embarazo por 9 meses, pues en ese periodo de recuperación postparto, que es arbitrario el tiempo de 6-8 semanas, pues las pacientes tienen algún tipo de efecto en el piso pélvico y en la vejiga también. So, aunque las veo mayormente mayores, creo que también jóvenes, ¿verdad? La literatura nos dice que jóvenes también padecen de eso, aunque no necesariamente es lo que estoy viendo en mi diario vivir. Ok. Y doctora Vale, como que tú puedes ver en tus pacientes o qué problemáticas pueden traer tus pacientes que tú dices como que mira, voy a referirte a una especialista en uroginecología. Pues básicamente cuando yo también tiendo a hacer la pregunta, ¿ves? Porque cuando uno no lo pregunta, la paciente también pues no se da cuenta o no es un problema tan apremiante en la visita. Así que a pacientes perimenopáusicas y posmenopáusicas les pregunto, ¿se te escapa la orina? ¿Tienes incontinencia urinaria? ¿Cuántas veces en la noche te levantas a orinar? Que son cosas que me dan a mi entender, ¿verdad? De que ella va a necesitar eventualmente algún tipo de terapia. Hay cosas que uno puede notar en el examen físico también. Por ejemplo, la vejiga que está, ¿verdad?, bien prolapsada hacia la vagina, cuando uno trata de meter el espéculo y ve que la uretra y la vejiga hacen como si fuera la prueba de un bote, así, y lo tienes de frente y tú dices, aquí va a haber incontinencia urinaria. También podemos anticiparlo. Cuando yo hago otro tipo de procedimiento y yo veo que está bien laxo el piso pélvico, yo digo, mira, tú tienes que hacer los ejercicios de Kegel que antes se solían, ¿verdad? Decir muchísimo. Yo me acuerdo, mi mamá, perdona mami que te tira al medio, pero mami me tuvo a mí vaginal, bridge, 19 años, y tuvo una laceración de 4º grado. Y nunca en la vida ella no ha tenido incontinencia urinaria ni fecal. ¿Y por qué? Porque en ese entonces, en los 70, todavía muchos médicos eran bien enfáticos en la recuperación que Darlene menciona sobre, ¿verdad?, hacer ese ejercicio de manera continua para evitar la incontinencia urinaria más adelante. No significa que lo vayas a tener ahora, pero más adelante también, y fortalecer ese piso pélvico porque pues obviamente es bien vergonzoso y casi nadie lo quiere traer. Las pacientes prefieren usar una toalla sanitaria y cambiársela 20,000 veces al día y no decir nada. Y si no, se cambian el panty y también la ropa interior porque pues perciben ese olor a orín y pues les causa mucha vergüenza. Así que importante, ¿verdad?, sacar, ¿verdad?, del mito de que esto solamente me está sucediendo a mí, que le sucede a muchas personas, y eso es importante y reconfortante saber que tú no estás sola en ese bote. Importante hablarlo, porque hay muchas terapias, ¿verdad?, de las cuales Darlene pues puede ir a detalle, pero la realidad es que hay soluciones. Y eso es lo que les quiero traer a las pacientes, que no se sientan como que voy a tener que usar un Depend de aquí a 2 años. Es lo triste. No puedo ir al trampoline park porque se me salen los orines o correr 5K. Ajá. Entonces, bueno, ya nos explicaron, ¿verdad? Por qué puede pasar, pero como que existen diferentes tipos de incontinencia. Sí, para, ¿verdad?, simplificarlo, yo cuando le hablo a mis pacientes le digo, hay 2 tipos de incontinencia, ¿verdad? El asociado a el escape de orina que se asocia cuando tú tienes algún tipo de actividad física, cuando corres, haces un 5K, brincas, haces algún tipo de ejercicio. Te ríes. O te ríes, o toses mucho. O el otro que, ¿verdad?, se llama la incontinencia por urgencia, y es cuando básicamente tú tienes un sentido de urgencia y no puedes llegar al baño, ¿verdad? Y tienes lamentablemente un accidente. So, esos son los 2 tipos. Y la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen incontinencia mixta, pero pueden tener también una o la otra. Yo lo que le digo siempre a mis pacientes es que para poder, ¿verdad?, tratarlas y orientarlas mejor, es cuál es la más que le molesta y cuál es la que le está debilitando, ¿verdad?, en su vida personal, social, física, sexual, de todo. Y, ¿verdad?, antes de hablar de cuáles son los tratamientos, como ahorita la doctora Vale mencionaba, por ejemplo, los ejercicios de Kegel, cuáles son las diferentes estrategias de prevención y si pueden explicar, ¿verdad?, qué son los ejercicios de Kegel, por si la gente no sabe de qué estamos hablando, pues puedan por lo menos imaginárselo y googlearlo también, ir a googlearlo, pero si puedes explicar cómo de qué se trata eso y qué otras medidas de
preventivas existen? Los ejercicios de Kegels, ¿verdad? Los Kegels, son básicamente cuando tú haces contracciones del piso pélvico. Como yo le explico a mis pacientes, es como restablecer de nuevo esa conexión entre tu mente y el piso pélvico y tratar de fortalecerlo. Y de hecho es parte bien importante del examen físico de ginecología per se. Y es recomendable, ¿verdad?, que las mujeres hagamos este tipo de ejercicios por lo menos 3 veces al día, por 10 veces, por 10 segundos. Esa es la 10 segundos cada vez. 10 segundos. Pero, Lo mantienes 10 segundos. Pero, o sea, a ver, para que la gente se lo pueda imaginar, lo pueden googlear, pero es básicamente contraer la vagina, como apretar la vagina. Y es el mismo ejercicio que se hace cuando uno está tratando de coger, por ejemplo, cuando te dicen en el laboratorio, tienes que coger la orina del medio. Uno empieza a orinar ese es el ejercicio. Cuando estás tratando de parar la orina y entonces te pones el cachorrito para coger la muestra y entonces vuelves a orinar otra vez. Esa es la mejor manera de que porque siempre uno ha hecho eso, es algo bastante común, casi universal diría yo, ¿verdad? De cómo parar la orina. Y pues, por ejemplo, cuando estás tratando de orinar y de repente te diste cuenta que la tapa estaba abajo, Ajá. y ahí paras la orina, porque pues si no haces un charquero. Pero también, ¿verdad? O sea, uno lo puede hacer sin utilizar ningún artefacto. Sí, exacto. Pero también existen artefactos. Las pesas vaginales. Las pesas vaginales son súper brutales, las pueden buscar en los sitios que lo venden, Amazon, son bien comunes, hay diferentes tipos, y francamente son algo que hace el ejercicio de Kegels mucho más eficiente, así que es algo que yo les recomiendo a todos mis pacientes, yo las saco, se las muestro, las puedes comprar y pues se entusiasman porque pues las tocan, ven que el silicón es bien suavecito, puede ser también una pesa que funciona también como para, ¿verdad?, un objeto sexual y que puede entice, ¿verdad?, la relación sexual mucho más. Y dicho sea de paso, después de que uno hace 6 a 8 semanas más o menos el ejercicio de Kegels bastante continuamente, cuando usted esté teniendo sexo, si tiene un sexo con su pareja con pene, pues definitivamente le puede apretar el pene y puede sentir una diferencia. Y así que trae mucho también más placer en la relación sexual para este tipo de sexo. ¿Y qué otras medidas, como además de los ejercicios ay, Dios mío, mi inglés de Bad Bunny. Además de esos ejercicios, existen otras cosas, otros ejercicios, otras herramientas de prevención? Pues realmente también existen terapia del piso pélvico dirigido, donde tú vas a un terapista físico enfocado en el piso pélvico. En Puerto Rico, pues los recursos son un poquito más escasos, ¿verdad? Pero sí hay de estas terapistas físicas donde tú vas y por lo menos una consulta inicial o terapias dirigidas para evaluarte. También en cuestión de la incontinencia, realmente medidas preventivas, la dieta tiene mucho que ver. Hay muchas cosas que consumimos que irritan a nuestra vejiga, como el café, el alcohol, las cosas picantes, las cítricas, todo lo bueno en esta vida. Yo lo que le digo a mis pacientes es que sean conscientes de eso, ¿verdad? No es que aguantar las ganas de ir al baño, como no ir al baño en todo el día también, eso. Pues realmente eso es un tremendo punto, porque yo hablo siempre de healthy bladder habits, de hábitos saludables para la vejiga, y tiene mucho que ver entre más tú vacíes tu vejiga, ¿verdad? Es menos probable de que lique orina. Realmente patrones aceptables o saludables para tu vejiga es tratar de ir al baño por lo menos cada 3-4 horas para tratar de vaciar. Y entonces, ya cuando una persona sufre de incontinencia urinaria, ¿cuáles son los diferentes tratamientos que se le pueden ofrecer a esas pacientes? Pues todo depende de cuál el que tenga, ¿verdad? Si tiene la incontinencia de esfuerzo, es un problema más bien de la uretra, del soporte de la uretra o de la coaptación o cuán cerrada o abierta esté la uretra. La incontinencia por urgencia es un problema de la vejiga, del músculo de la vejiga. Los tratamientos son completamente diferentes. Las medidas preventivas atacan las dos, pero los tratamientos, ya sea médico o de procedimiento, pues dependen, ¿verdad?, de qué tipo es el que tenga el paciente. ¿Y cómo son esos tratamientos? Como por ejemplo cirugía, como dispositivos, medicamentos.
para incontinencia por esfuerzo, ¿verdad? Están dispositivos intravaginales. Puede ser cosas tan sencillas como tú vendes en Amazon venden algo que se llama Poise Impresa, que es como un tampón que tú puedes utilizar para la incontinencia. ¿Y vienen reutilizables y descartables? Sí. Ese Poise Impresa es descartable, pero sí el reutilizable, estamos hablando de un pesario. Y un pesario es un dispositivo de silicón que básicamente lo que le hace es presión en la uretra para evitar que vamos a hablar en términos, ¿verdad?, coloquiales, que la uretra se pinche un poquito más, ¿verdad? Que la manga no esté tan abierta, se cierre. Y, por ejemplo, hay personas que necesitan cirugía. Yo no diría, yo soy bien cautelosa en decir tú necesitas cirugía o no, ¿verdad? Porque todas estas condiciones depende de cuánto le está impactando su diario vivir. Y, ¿verdad? Hoy en día todas las opciones de tratamiento son buenas. Sin embargo, tú tienes que escoger una que básicamente mache con el estilo de vida de la paciente y sus metas. Depende de cuánto ella le molesta, pero sí existen cirugías, tanto como la famosa malla para la uretra, si es por incontinencia por esfuerzo, o hay relleno para la uretra para la incontinencia por esfuerzo. ¿Como relleno, como Botox o fillers? Hay como unos fillers para la uretra. Para la incontinencia por urgencia, pues como un problema del globo, como yo le digo a los pacientes, o como del músculo de la vejiga, pues ahí tú lo puedes tratar con medicamentos. O le puedes hacer procedimientos como lo es Botox dentro de la vejiga y como hay también marcapasos para la vejiga. Marcapasos. ¿Cómo eso? ¿Cómo tiene que haber una cirugía para poner como un dispositivo en la vejiga? No en la vejiga, no. En la uretra. No, todo se hace por la espalda. Realmente se cree que las terminaciones nerviosas que van para la vejiga salen de un nervio en nuestra área del sacro y al tú cambiar la estimulación nerviosa de ese nervio, pues los patrones de tu vejiga pues cambian. Eso es un tratamiento que se puede hacer y de hecho que si es exitoso para estas pacientes puede durar de 10 a 15 años. Oh, interesante. No sabía eso. ¿La incontinencia se considera una condición crónica? Eso es muy buena pregunta. Como si uno tiene incontinencia, uno va a vivir con incontinencia toda la vida, pero uno puede como tratarla, manejarla. Realmente sí. Soy cautelosa en decir crónica porque obviamente tiene un estigma ya, ¿verdad? Y al tú decir crónica, ¿verdad? Algo bien chocante. Pero sí es una condición que puede, a medida que pasen los años y si no la atendemos, ¿verdad? Puede llegar a un nivel más severo. Y de verdad que eso también depende del impacto del estilo de vida. Yo creo que es lo que mueve a las pacientes a buscar más ayuda médica, ¿verdad? Si por ejemplo, oye, si te gustaba antes ir a sitios donde no necesariamente hubiera un baño en horas y de repente ya no te cohibes de ir porque pues vas a estar orinándote, es un problema. O sea, que también eso depende. Yo entiendo lo que Darlene dice porque pues el enfoque de la terapia pues va a ser bien individualizado dependiendo de qué es lo que la paciente quiera. Pero, hombre, si te orinas mientras tienes sexo, pues es como, what the hell, necesito hacer algo. Porque pues ni eso puedo, o sea, hasta estos puntos tan íntimos me está afectando la calidad de mi sexualidad, la calidad de mi y pues esto lleva a las pacientes a depresión, similar a lo que describimos, ¿verdad? Con lo que es el dolor crónico pélvico. La incontinencia urinaria tiene muchos efectos en nuestra valoración de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, de cómo nos sentimos bien. Así que es importante no dejar de prestarle atención. Para mí que es importante preguntarlo como ginecóloga, especialmente cuando ya sé que han pasado la menopausia y que ese piso pélvico pues empieza a sufrir mucho más porque el estrógeno ya no está ahí fortaleciendo esos músculos. Esas otras terapias, ¿verdad?, adyacentes que se le pueden dar a estas pacientes, aparte de lo que Darlene mencionó, y siempre y cuando la paciente no tenga contraindicaciones, pues darle estrógeno en la vagina para que ese músculo esté bien. La terapia de reemplazo hormonal también en la menopausia también puede ayudar. Puede ayudar, especialmente si es sistémica, sí, definitivo. Sí, a mí me gusta también lo que dijo la doctora Vale, el estrógeno vaginal. Todas mis pacientes salen del consultorio con una receta de estrógeno vaginal,
porque es algo que se ha probado que ayuda mucho a la incontinencia. La uretra afuera tiene receptores de estrógenos. Cuando pasamos la menopausia, por eso también somos más propensas a tener algún tipo de desórdenes de vejiga, ¿verdad? El estrógeno vaginal es algo que realmente yo pienso que es un recurso que no se utiliza tan frecuente, pero realmente bien importante. Y salió un paper, quiero añadir, que para pacientes que tienen cáncer de seno, que eran las más que preocupantes, ¿verdad? Menopausia, cáncer de seno, donde ya se liberalizó el uso de estrógeno localizado dentro de la vagina para poder sobrellevar tanto el dolor en la relación sexual como la incontinencia urinaria. Y se pone como el Hylogen, como con un aplicador. Con aplicador. Uh-huh. Entonces, sé que este episodio es de la incontinencia urinaria, pero ¿para qué otras cosas van las pacientes a una ginecóloga especialista en uroginecología? Eso es muy buena pregunta. Pues para cosas del piso pélvico, hay condiciones como el síndrome de vejiga dolorosa, ¿verdad? Existe también uretritis, existen masas en la uretra, ¿verdad? O en la vagina que también nosotros podemos remover. También existe prolapso, que es cuando tenemos relajación del piso pélvico. Y también cuando tenemos conexiones entre órganos que no necesariamente queremos, que se llaman fístulas. Y también trabajan como con las otras glándulas, como las glándulas lubricadoras y ay Dios mío, las Bartolinas y las de Skin. Sí, he tenido pacientes que el skin gland a veces tiene quistes bien grandes que afectan los patrones de orina y pues a veces hay que intervenir, pero sí. Ok. Entonces, una paciente, ¿verdad? Tiene que pasar por ejemplo, su ginecólogo o ginecóloga general, o no tiene que ser su ginecólogo, maybe su médico de cabecera, para entonces referir a una ginecóloga o ginecólogo especialista en uroginecología. Puede ser, yo pienso que aquí en Puerto Rico está bastante liberalizado, lo más que en términos, vamos a suponer que yo soy médica de familia y le hago el PAP y la paciente se me queja de incontinencia urinaria y pues yo conozco a Darlene, pues la llamo, pero el problema va a ser más bien, usualmente la facilidad más grande es vete a tu ginecóloga a atenderte ese tipo de problema y la ginecóloga si no tiene el expertise o el ginecólogo, pues la va a referir a un uroginecólogo. ¿Por qué? Porque pues hay poquitos. ¿Cuántos son en Puerto Rico? Bueno, esto es una especialidad que realmente vino como nueva y pues creo que en el 2013, si no me equivoco, pues es que requirieron el fellowship de 3 años. Anterior a eso, pues en Puerto Rico tú cogías el board y estos doctores que llevan miles de años haciendo esto, no miles de años, pero llevan mucho tiempo haciendo esto, llevaban tiempo haciendo esto, pues de grandfatherhood cuando pasaron ese board. Uh-huh. So, más o menos, yo diría como, no sé, como 10, 8. 10 años, sí. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, sí, como 10 o 8. Y bien poquitos especialistas, como menos de 15. Pues por eso 10 o 8. Ah, perdón, pensé que 10 o 8 años. 10, okay. No. 10 o 8 especialistas en Puerto Rico. Sí, mi mamá me dijo los otros días que fue a un uroginecólogo. Sí. Sí, por allá. No pues sé qué bueno. Sí, no. Qué bueno que consiguió la cita. Sí, bendito, porque mami se reía y pues le pasaban accidentes. Bueno, le pasa a ella. Ella no me escucha. Pues, ¿hay algo más que les gustaría añadir o que creen que eso nos haya quedado? Yo solamente quiero decir que lo que siempre repito todos los días y pues lo repetiré siempre, es que no necesariamente lo común es normal. Y pues como que ya nosotras por el hecho de ser mujeres padecemos de tantas cosas y nos pasan tantas cosas, realmente esta condición, ¿verdad? Tiene tratamientos y es bastante común, así que, ¿verdad? Que se den la oportunidad de ser tratadas o escuchadas por sus proveedores. Claro, y en su visita anual, si tu ginecólogo o tu ginecóloga no te pregunta, pues dile. Exacto, se sientan en la libertad, ¿verdad? De decirle, mira, se me están escapando. Y lo otro que yo les recomiendo a las pacientes, aparte de obviamente después de descartar una incontinencia urinaria por una infección, es que lleven una bitácora de cuántos, en una semana típica, cuántas veces a la semana ellas se mojan el panty, se le escapan los orines, cuántas veces en la noche se tienen que levantar,
¿verdad? Porque pues así al médico cuando llega, pues se le hace un poquito más fácil discernir qué es lo que está pasando, si es de, ¿verdad? De piso pélvico como tal, como ella dice, o si es más de urgencia del globo que está contrayendo a destiempo, ¿verdad? Como yo le digo, que está como que haciendo unas pulsaciones ahí que no debería, y lo que tienes de orina es bien poquito, que esa es una de las cosas que uno siente, uno dice, diablo, tenía tantas ganas de ir y de repente una porquería de 3 gotas, ¿qué pasó aquí? Y ya pues uno sabe que algo no anda bien, porque pues, lo que está aquí en el cerebro diciendo, tengo muchas ganas de ir, y sale un volumen bien grande, pues ya eso es normal, pero no es normal que uno tengo muchas ganas de ir y salgan ¿sabes? 3 gotas de orina, eso no es normal. Y también, si una paciente, porque igual nos pasa, que vienen con infecciones recurrentes. Si una persona tiene infecciones de orina recurrentes, como le pasa todo el tiempo, ¿verdad? Y Yari ya no encuentra qué más hacer con la paciente. Como que eso es algo que se puede referir. Sí, eso es bien importante referirla. Hay gente que tiene condiciones que no son tan comunes, como por ejemplo un divertículo en una uretra, y eso ella lo arregla. Anomalías anatómicas que pueden producir más infecciones, y pues definitivamente, y para infecciones recurrentes también se recomienda el estrógeno. Sí, definitivo. Es la alternativa adicional a antibióticos con más evidencia, estrógeno vaginal. Gracias, doctora, por orientarnos en este episodio. A ti que nos escuchas, recuerda que puedes preguntarnos en confianza, escríbenos en Instagram a Darlington Medical, porque se vale preguntar. Se vale preguntar es una producción de Podcasteras Media. Las opiniones e información ofrecidas en este programa tienen el propósito de informar y no son un diagnóstico, recomendación de tratamiento ni sustituyen el cuidado de salud que necesitas. Siempre consulta a tu médico para preguntas relacionadas a tu salud. Se vale preguntar es un programa de Darlington Medical Associates. Para citas y consulta, visita darlingtonmedical.com. Compártenos tus dudas y preguntas en Instagram. Nos encuentras como Darlington Medical.